Mis padres me echaron de casa a los 18 porque mi hermano pequeño quería que su novia embarazada se mudara con nosotros. Y lo peor fue que, además, me exigieron que siguiera pagando el alquiler de la casa. Desde que tengo memoria, siempre supe que algo no encajaba en mi familia. Yo era el hijo mayor, pero nunca fui tratado como tal. Llegué al mundo por accidente, mis padres siempre decían que fui un descuidado de píldora, una sorpresa no planeada que llegó antes de tiempo. Nunca me dejaban olvidarlo. Mientras otros niños crecían con la sensación de ser queridos y deseados, yo crecí sintiendo que era una carga, alguien a quien habían soportado por obligación. Pero las cosas se pusieron realmente claras cuando nació mi hermano pequeño, Adrián. Adrián fue planeado. Mis padres esperaron años para tenerlo, asegurándose de que todo fuera perfecto para su llegada. Desde el momento en que nació, fue como si la luz del sol brillara exclusivamente sobre él. Mientras yo apenas recibía una felicitación por mis cumpleaños, Adrián tenía fiestas temáticas con magos, castillos inflables y todos los regalos que un niño podría soñar. Pero eso solo era el comienzo de la desigualdad que viviría toda mi vida. Cuando tenía 10 años, comencé a notar pequeñas diferencias que luego se hicieron gigantes. Si Adrián quería algo, lo conseguía, sin importar el costo o el esfuerzo. Recuerdo que cuando cumplí 12 años, les pedí a mis padres que me compraran una bicicleta. Me dijeron que no teníamos dinero para cosas innecesarias y que era un gasto que no podían permitirse. Pasé meses intentando convencerlos, pero al final me rendí. Un año después, Adrián cumplió 7 años y recibió una bicicleta nueva, la misma marca que yo había querido. Cuando pregunté por qué él sí la conseguía, mi padre me miró con frialdad y me dijo, «Es que tu hermano se la merece, siempre ha sido un buen chico». Como si yo fuera un criminal o algo peor. Las cosas empeoraron cuando llegué a los 16 años. Mi padre perdió su trabajo y las cosas se pusieron difíciles en casa. Para mí, significaba que tenía que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Con 16 años, conseguí un empleo en una tienda de comestibles, trabajando por las tardes después de la escuela y los fines de semana completos. Todo el dinero que ganaba, se lo daba a mis padres para ayudar con las cuentas. Ellos me decían que lo agradecían, que era bueno que contribuyera a la familia, pero nunca dejé de sentir que lo que realmente querían era aprovecharse de mí. Adrián, por otro lado, seguía viviendo su vida perfecta. Cuando cumplió 14, mis padres le compraron una consola de videojuegos nueva. Yo nunca tuve una consola, a pesar de haber trabajado duro y dado cada centavo a la familia. Pero eso no era nada comparado con lo que vino después. Mis padres siempre encontraban la manera de justificar sus favoritismos, es que Adrián es más pequeño, necesita disfrutar su infancia. Él se merece estas cosas porque no tiene que preocuparse como tú. Como si el hecho de que yo trabajara fuera culpa mía, como si yo hubiera elegido esa vida en lugar de ser un niño. A los 18 años, había terminado la escuela y seguía trabajando en la tienda de comestibles, ahora en turnos completos. Planeaba ahorrar dinero para ir a la universidad, tener una oportunidad de salir adelante, pero mis padres tenían otros planes. Una noche, me llamaron a la sala y me dijeron que necesitaban hablar conmigo. Estaban sentados juntos, y por la expresión en sus rostros, supe que no era una conversación cualquiera. Entonces me soltaron la bomba, tu hermano va a tener un bebé. Me quedé en shock por un momento. Adrián tenía solo 16 años, y su novia, Marta, estaba embarazada. Mis padres, en lugar de mostrar preocupación por la situación, sonreían como si acabaran de anunciar que iban a ser abuelos por primera vez. Les pregunté cómo iban a manejar la situación, y mi madre me miró y dijo, hemos decidido que Marta se mudará con nosotros para que podamos cuidar del bebé. Pero necesitamos más espacio, y eso significa que tendrás que irte. ¿Irme? ¿Me están echando de casa?, pregunté, incrédulo. Pero mis padres siguieron sonriendo como si nada hubiera pasado. Es lo mejor para todos. Adrián necesita estabilidad ahora, y no queremos que Marta se sienta incómoda. Pero no te preocupes, puedes encontrar un lugar por tu cuenta, ya eres mayor. Además, todavía tendrás que seguir ayudándonos con el alquiler. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué clase de broma era esa? No solo me estaban echando para que mi hermano pudiera mudarse con su novia embarazada, sino que además, me exigían que siguiera pagando el alquiler. Cuando intenté negarme, mi padre me dijo,
nos ayudaste cuando lo necesitábamos, y ahora seguimos necesitándote. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia. Ese fue el momento en que todo encajó. Nunca fui parte de la familia, al menos no de la manera en que Adrián lo era. Para ellos, yo era una herramienta, alguien que podían usar para mantener su estilo de vida sin tener que hacer sacrificios reales. Nunca me quisieron, nunca me respetaron, y ahora, después de todo lo que había hecho, me echaban a la calle para que mi hermano tuviera espacio para su nueva vida perfecta. Pero no iba a dejar que las cosas terminaran así. Me fui esa misma noche, sin decir una palabra. Cogí mis cosas y me marché, pero tenía algo en mente. Durante años, había estado ahorrando en secreto. No era mucho, pero era suficiente para empezar a construir una vida. Pasé unos meses viviendo con amigos, buscando trabajos mejor pagados y haciendo todo lo posible por salir adelante. Mientras tanto, planeaba mi venganza. Sabía que mis padres estaban apretados económicamente, y dependían de mí para pagar el alquiler y las facturas. Así que empecé a cortar poco a poco la ayuda. Primero, dejé de darles dinero semanal. Luego, simplemente dejé de contestar sus llamadas. Sabía que en cualquier momento podrían quedar realmente mal con el arrendador si no pagaban, y esperé a que la situación se volviera insostenible. Cuando el primer aviso de desalojo llegó a su puerta, intentaron contactarme desesperadamente. Pero ya había cambiado de número, me había mudado a una ciudad diferente, y ellos no tenían manera de encontrarme. Pasaron 3 años desde que me fui, y en ese tiempo, logré todo lo que me propuse. Conseguí un trabajo decente, me inscribí en un programa de capacitación que me permitió escalar en la empresa, y por primera vez en mi vida, tuve independencia y libertad. Empecé a construir una vida para mí, sin tener que preocuparme de sostener a otros que no me valoraban. Y entonces, un día, me encontré con alguien del pasado. Estaba en un café, en mi día libre, cuando vi a Marta, la novia de mi hermano, entrar. Apenas la reconocí. Había cambiado mucho, se veía cansada, demacrada, como si la vida se le hubiera agotado. Fue ella la que se acercó a mí, con esa expresión de desesperación que tantas veces había visto en mi propia cara cuando vivía con mis padres. Me contó que las cosas habían ido de mal en peor para ellos. Después de que me fui, mis padres se vieron forzados a aceptar que no podían mantener la casa, y terminaron mudándose a un pequeño apartamento de 2 habitaciones, uno que apenas podían pagar con el sueldo de mi padre, que había conseguido un trabajo temporal. Lo peor fue descubrir que la relación de Adrián y Marta era un desastre. Adrián nunca se adaptó a ser padre joven, pensó que las cosas serían fáciles, que mis padres le solucionarían todos sus problemas como siempre lo habían hecho. Pero ser padre no era tan simple, y el estrés empezó a desgarrar la relación. Adrián había empezado a salir todas las noches, a beber, y a desaparecer durante días. Marta me dijo, casi con lágrimas en los ojos, que estaba considerando dejarlo, pero que tenía miedo de lo que le dirían mis padres. Fue entonces cuando se soltó la bomba más grande. Marta me confesó que, en un momento de debilidad, había comenzado a acostarse con alguien más. Me quedé en shock cuando me dijo que ese alguien era mi propio padre. No podía creerlo. Mi padre, el que siempre estaba hablando de valores familiares y sacrificios. Era patético y enfermo. Me dijo que mi madre había descubierto la infidelidad y que, desde entonces, la familia estaba completamente rota. Mis padres apenas se hablaban, y mi madre había amenazado con recibir el mensaje inesperado de mis padres en un día cualquiera, cuando ya casi había olvidado que existían. Habían pasado 3 años desde que me fui de casa, y en todo ese tiempo no habían hecho ningún intento serio de contactarme. Claro, alguna que otra llamada perdida al principio, mensajes vagos de tenemos que hablar que ignoré sin pensarlo 2 veces, pero no había habido nada más. Esta vez fue diferente. El mensaje decía, necesitamos verte. Es urgente. Por favor, responde. No sé qué fue, tal vez la curiosidad o el deseo de ver cómo se habían estrellado sin mi ayuda, pero decidí responder. Nos encontramos en un café de la ciudad, uno que solía frecuentar cuando aún vivía con ellos, porque estaba cerca de mi trabajo en la tienda de comestibles. Llegué primero, y mientras esperaba, tuve tiempo de pensar en todas las cosas que había pasado desde que me fui. Me mudé a una nueva ciudad, conseguí un empleo mejor pagado en una empresa de logística, tomé algunos cursos de capacitación, y, finalmente, logré inscribirme en un programa universitario nocturno.
Mi vida había dado un giro total desde que dejé atrás a mi familia, y ahora me sentía más fuerte, más independiente. Pero mientras me sentaba ahí, no pude evitar sentir un nudo en el estómago, pensando en el pasado que tanto había intentado dejar atrás. Finalmente, llegaron ellos, mis padres y Adrián. Se veía que las cosas habían cambiado, y no para bien. Mi madre, que siempre había sido muy arreglada, ahora parecía mucho mayor, con el cabello desordenado y los ojos hundidos. Mi padre, que solía ser corpulento y dominante, se veía encorvado, con la ropa desgastada y un aire de desesperación que no había visto antes. Adrián, el Golden Boy, el favorito, también había cambiado. Su rostro había perdido esa expresión de arrogancia juvenil y se veía más cansado, como si la vida se hubiera encargado de golpearlo con una buena dosis de realidad. Fue una visión triste, pero no sentí ninguna lástima por ellos. Solo esperaba que esta reunión terminara rápido. Nos sentamos en una mesa y hubo unos segundos incómodos en los que nadie supo qué decir. Finalmente, mi madre rompió el silencio, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, la misma que utilizaba para manipularnos de pequeños. «Te ves bien, cariño», dijo, sonriendo nerviosamente. «Parece que te ha ido bien estos años». No respondí. Solo la miré, esperando que fuera al grano. No había venido para intercambiar cumplidos falsos. Mi padre, que nunca había sido muy sutil, decidió hablar directamente. «Mira, necesitamos tu ayuda. Las cosas no han sido fáciles para nosotros últimamente, y estamos pasando por un mal momento. Tu madre y yo, bueno, estamos un poco apretados económicamente, y pensamos que, si pudiéramos unirnos como familia, podríamos salir adelante». No pude evitar reírme, una risa amarga y sarcástica que resonó en todo el café. ¿Unirnos como familia? Ellos habían perdido el derecho a llamarse familia mía el día que me echaron para que Adrián pudiera traer a su novia embarazada. Era un chiste, y no podía creer que tuvieran la audacia de sugerirlo. ¿Y qué quieren de mí exactamente?, pregunté, tratando de no dejar que la rabia se notara en mi voz. Mi madre fue la que habló esta vez. Se lanzó a un discurso largo y lloroso, diciendo que habían cometido errores, que la vida había sido dura para ellos, que el trabajo de mi padre no había sido estable, y que Adrián había tenido problemas para encontrar algo que pagara bien. Y ahí fue cuando soltó la verdadera bomba. «Necesitamos dinero, hijo. No queremos mendigar, pero estamos en una situación desesperada. El alquiler está atrasado, y nos van a desalojar si no pagamos pronto. Pensamos que, como eres parte de la familia, podrías ayudarnos hasta que podamos levantarnos de nuevo». La cara de Adrián estaba tensa. Apenas había dicho una palabra, y de repente se volvió hacia mí, tratando de poner cara de arrepentimiento. «Mira, sé que las cosas no fueron perfectas entre nosotros, pero somos hermanos. Necesito tu ayuda. Marta y el bebé necesitan un lugar para quedarse». Ahí estaba, la vieja historia de siempre. El bebé. La excusa perfecta para justificar por qué yo tenía que sacrificarme. La misma razón que habían usado para echarme de casa, solo que esta vez esperaban que me conmoviera y les diera lo que querían. Pero había algo que no cuadraba. Si Marta y el bebé eran tan importantes, ¿por qué no estaba aquí? No la habían mencionado ni una vez desde que llegué. Decidí presionar un poco, solo para ver qué pasaba. ¿Dónde está Marta? ¿Ella no quiere estar aquí para pedir ayuda también?, pregunté, mirando a Adrián directamente. Vi cómo su expresión cambiaba, como si lo hubiera golpeado en el estómago. Mis padres también parecían incómodos, y supe que había tocado un punto sensible. Mi padre fue el primero en hablar, con voz áspera. «Marta se fue. Se fue hace unos meses. Las cosas no funcionaron entre ellos». Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera preguntar más, mi madre, incapaz de contenerse, empezó a sollozar. «Nos dejó», exclamó, casi gritando, como si el café fuera el escenario perfecto para hacer su drama. «Nos dejó porque se enteró de que tu padre». Dejó de hablar, pero ya era tarde. Mi cerebro terminó la frase antes de que ella lo hiciera. Me volví hacia mi padre, y pude ver la vergüenza en sus ojos. Se negaba a mirarme directamente,
y por primera vez en mi vida, vi algo parecido a la culpa en su rostro. Así que ese era el gran secreto. Mi padre, el gran defensor de los valores familiares, había estado acostándose con Marta, la novia de Adrián. De repente, todo tenía sentido. Marta se había ido porque se enteró de que el hombre que debía ser el abuelo de su hijo se había estado acostando con ella, y mis padres, en lugar de confrontar el desastre que habían creado, estaban aquí, tratando de sacar dinero de mí para resolver sus problemas. Había esperado que esta reunión fuera tensa, pero nunca imaginé que llegaría a ser tan trágicamente grotesca. Me quedé mirándolos, 3 personas que se habían destruido a sí mismas con sus propias decisiones, y no sentí nada más que desprecio. Déjame ver si entiendo, dije, tratando de no reírme en sus caras. Me están pidiendo que les dé dinero porque Marta se fue después de acostarse con papá, ¿y ahora ustedes no pueden mantenerse solos? ¿De verdad piensan que me interesa lo que les pase después de todo lo que hicieron? Adrián se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Por un momento pensé que iba a empezar a gritar, pero lo que salió de su boca fue más triste que enfadado. No lo entiendes. Me lo quitaron todo. Yo estaba intentando hacer las cosas bien, y me lo arrebataron. Marta se llevó al bebé. Ni siquiera puedo verlo. Su voz se quebró, y por un segundo vi al niño que mis padres habían malcriado y protegido toda su vida, incapaz de lidiar con la realidad porque nunca tuvo que enfrentarse a ella. Eso no es culpa mía, Adrián. Respondí, sin compasión. Fueron tus elecciones. Como lo fueron de mamá y papá. No sé qué esperaban que yo hiciera, pero no voy a salvarlos de esta. Si están aquí porque piensan que les debo algo, se equivocan. Me echaron para que tú tuvieras la vida perfecta, y ahora que todo se ha ido a la mierda, esperan que yo solucione sus problemas. Pero eso no va a pasar. Mi madre seguía sollozando, diciendo cosas como no puedes hacer esto y somos tu familia. Mi padre seguía sin mirarme, avergonzado. Pero ya era tarde para disculpas y lágrimas. Saqué un billete de mi cartera, lo suficiente para pagar las bebidas que habíamos pedido, y lo dejé sobre la mesa. Aquí tienen. Esto es lo último que tendrán de mí. Que les vaya bien. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. Sabía que mis padres y Adrián estaban en ruinas, que probablemente los desalojarían y que no tenían a dónde ir. Habían creado un círculo vicioso de dependencia y egoísmo que al final los había devorado. Adrián estaba solo, sin Marta, sin su hijo, y mis padres habían perdido todo lo que alguna vez creyeron tener. Habían pasado de ser los que controlaban la vida de todos a ser mendigos en busca de ayuda. Y la ironía de todo esto es que, si me hubieran tratado con un poco de respeto, si me hubieran apoyado alguna vez en mi vida, tal vez habría tenido la empatía para ayudarlos. Me enteré de los detalles meses después, por amigos en común que todavía vivían en el barrio. Mis padres fueron desalojados del pequeño apartamento que alquilaban porque no podían seguir pagando el alquiler. Adrián se mudó con ellos, pero las cosas nunca mejoraron. Se trasladaron a una pensión barata en una zona peligrosa de la ciudad, donde vivieron en un cuarto pequeño, compartiendo baño y cocina con extraños. Mi padre nunca encontró un empleo estable, y mi madre vivía con el constante dolor de haberlo perdido todo, mientras Adrián se hundía cada vez más en la desesperación. A veces intentaba contactar a Marta, pero ella se había mudado a otra ciudad con el bebé y no quería saber nada de él. El niño que alguna vez fue el favorito ahora no tenía nada. No tenía novia, no tenía hijo, y no tenía futuro. Mis padres seguían juntos, pero la relación estaba rota. Mi madre sabía que mi padre la había traicionado, pero tampoco podía permitirse dejarlo, porque no tenía dónde ir. Así que vivían en una especie de limbo, soportando la presencia del otro porque no había otra opción. Una familia rota, atrapada en su propio caos, viviendo de los restos de lo que alguna vez pensaron que era una vida perfecta. Por mi parte, seguí adelante. Conseguí mi título universitario, me mudé a un apartamento que pude comprar con mis ahorros, y construí la vida que siempre quise tener. No fue fácil, pero valió la pena. Y cada vez que pienso en ellos, atrapados en ese cuarto miserable, sin un futuro claro, me recuerdo que ellos eligieron su camino. Yo también elegí el mío, y no me arrepiento. Al final, todos obtenemos lo que merecemos, y si hay algo que he aprendido, es que nadie puede escapar de las consecuencias de sus propias decisiones.